Queridos y queridas hermanas, buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana por un día más que Él nos permite tener. Qué bueno, hermanos, que podamos reconocer en esta mañana la gracia y la bendita misericordia de Dios. Su palabra nos enseña que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y qué bendición, hermanos, es saber que Dios eh, nos permite, solamente porque a Él le place, darnos un día más para vivir, un día más para compartir su palabra, un día más para estar como hermanos juntos. Esto es maravilloso, hermanos. Vamos a ir entonces a nuestro texto bíblico, no sin antes recordar que estamos hablando de la guerra espiritual y hoy entramos a la parte número 8. Hoy continuaremos con la armadura de Dios dada para el creyente. Esta es la segunda parte. Efesios capítulo 6, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Dice la palabra del Señor, hermanos: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con toda la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hasta allí nomás. Quiero invitarle a usted para que incline su rostro y oremos juntos al Señor. Amado y buen Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, una vez más, nos presentamos delante de ti. Queremos agradecerte, amado y buen Dios, por esta mañana tan preciosa que tú nos regalas, Señor. Hoy venimos ante ti solamente porque tú lo permites, Señor, porque tú eres inmensurable, sabio, misericordioso para con aquel que peca todos los días, Señor. Y entre esos, Señor, estamos nosotros. Señor, gracias porque has guardado nuestra casa. Has guardado, Señor de la gloria, la vida de nuestro cónyuge, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros padres. Has guardado, Señor, la vida de nuestros hermanos, no solamente en carne, sino también nuestros hermanos en Cristo, con aquellos que un día nos encontraremos en la eternidad. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, amado Dios, por haber enviado a tu Hijo en propiciación de nuestros pecados, Señor, para que hoy de una manera práctica podamos someternos a la palabra y podamos obedecer a todos y cada uno o cada una de la verdad contenida en tu palabra, Señor. A veces no es fácil, pero te damos gracias, Señor. Gracias por los hermanos y por las hermanas que en esta mañana, Señor, están conectados o se conectarán más tarde, Señor. Gracias por los amigos que un día escucharán este audio, Señor. Gracias, Dios. Hoy presentamos delante de ti nuestras vidas, esta semana, el fin de semana, nuestros cultos públicos, y rogamos a ti que nos permitas hacer las cosas basados no en lo que nosotros queramos hacer, sino en tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado y confiamos, Señor, en ti. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos tratando el tema la verdadera guerra espiritual y hoy continuaremos con esta enseñanza, la cual es la número 8. Hoy estaremos viendo la segunda parte
de la armadura de Dios. Y miraremos, si así el Señor lo quiere, y si así el Señor no lo permite, a la luz de la palabra, cuál es nuestra armadura, la que el creyente debe utilizar, pero espiritualmente, hermanos, espiritualmente. Recordemos lo siguiente: la armadura de Dios nos ha sido dada para tres cosas. En primer lugar, estar firmes, pero estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y eso usted lo puede ver, hermanos, como lo decíamos ayer en Efesios, capítulo 6, versículo 11, donde dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. También la armadura de Dios nos ha sido dada para resistir en el día malo. Para resistir en el día malo. Efesios 6:13, la parte B, dice: para que podáis resistir en el día malo. Y también, hermanos, una tercera cosa que nos permite la armadura de Dios es para estar firmes en la victoria. Y allí mismo en el versículo 13, en la parte final dice: y habiendo acabado todo, estad firmes. Esta mañana, hermanos, quiero compartir con usted la siguiente enseñanza y lo voy a hacer de esta forma. En primer lugar, veremos la armadura de Dios en el creyente. Estaremos viendo la primera parte: ceñidos vuestros lomos de verdad. Lo vemos en el versículo 14, donde dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Veremos también vestidos con la coraza de justicia, allí mismo en el versículo 14, en la parte C. Y finalmente veremos calzados los pies con el apresto del Evangelio. Estaremos viendo entonces, hermanos, estas tres primeras partes de la armadura. Y al final, pues algunas aplicaciones, hermanos. Entonces, punto número 1, la armadura del creyente: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vamos a leer una vez más Efesios capítulo 6, versículo 14, todo el versículo. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta palabra, hermanos, en el versículo 14, en la parte B, se traduce del griego como habiendo ceñido vuestros lomos de verdad. Así se traduce: como habiendo ceñido vuestros lomos de verdad. Es decir, cuando hablamos de la verdad, lo que el apóstol Pablo está diciendo, por supuesto guiado por el Espíritu Santo, es hablar con veracidad, hablar con sinceridad, hablar con buena conciencia. Es de suma importancia que el verdadero creyente del Señor día a día actúe en verdad, lo que significa que sus palabras serán ciertas, sus palabras serán verdaderas, sus palabras no tendrán nada de falsedad. Es importante y es necesario, querida Iglesia de Cristo, que entendamos en primer lugar que el verdadero hombre y la verdadera mujer del Señor, que ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz por él, no vende la verdad, no la vende, no negocia la verdad. Estos permanecen fiel a ella porque son verdaderos en el Señor. En Proverbios capítulo 23, versículo 23, el proverbista Salomón dice: compra la verdad y no la vendas. En la primera parte, compra la verdad y no la vendas.
La primera armadura es ceñirnos, la primera parte de la armadura es ceñirnos vuestros lomos con la verdad. Y Proverbios 23 lo resume de una manera maravillosa. Compra la verdad y no la vendas. Hermanos, unos ceñirán sus lomos con mentira. Unos, no todos hablarán la verdad. Pero usted y yo, si somos verdaderos en el Señor, siempre andaremos en la verdad de Cristo. En ocasiones, hermanos, Satanás traerá tentación a decir mentiras, pero hermanos, recordemos que si nos vamos a vestir de la armadura de Dios para ganar la batalla en nuestra mente, debemos andar siempre con la verdad. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted como creyente, soltero, está luchando, por ejemplo, con la pornografía, entonces, hermano, usted no puede darle la libertad a su mente y estar viendo películas hasta altas horas de la noche para que usted pueda caer en pecado, sino que andando en la verdad, usted debería, hermano y hermana, apagar el televisor muy temprano, ¿cierto? Para que así a usted eso no le pueda afectar. Pero ¿cómo o dónde se da la implicación de la mentira? Cuando usted, hermano o hermana, por ver programas que sabe que le van a afectar su vida, usted simplemente le dice a alguien, hoy tengo mucho sueño, estoy cansado, me voy a acostar temprano, pero usted sabe que lo está haciendo es con una doble moral. Entonces, hablando de la verdad, debo hacer lo que yo mismo me he propuesto para que la tentación no venga a mi vida. Número 2, hablando de la verdad. La verdad, hermanos, es la base principal del verdadero creyente. Nosotros, como reales creyentes, debemos mostrar a este mundo de maldad y a este mundo de corrupción que nuestra conciencia es limpia, que nuestra fe, es decir, lo que decimos, es verdad y no es fingida. En 2 Corintios, hermanos, 2 Corintios, en el capítulo 1, 2 capítulo 1, versículo 12, mire lo que el apóstol Pablo dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El apóstol Pablo está hablando de una fe no fingida, de una fe que no es una apariencia, sino que realmente es algo fiel. Primera de Timoteo 1:5, hermanos. Mire lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y de fe no fingida. Mira el versículo 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y allí mismo en Primera de Timoteo, pero en el capítulo 3, versículo 9, hablando de los requisitos a los diáconos, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Cuando hablamos de la limpia conciencia, estamos diciendo, hermanos, es que nosotros hablamos la verdad y una verdad no fingida, una verdad que no es apariencia. Entonces, hermano, eso habla esta primera parte de la armadura, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Número 3, hermanos, hablando de la verdad, el fiel soldado de Jesucristo. No cualquiera, por supuesto, sino el fiel soldado de Jesucristo vive un compromiso
sincero de luchar para ganar la guerra con disciplina, con veracidad, con honor y devoción a Cristo, ya que es nuestro comandante en jefe. Querida iglesia, los inconversos, es decir, aquellos que por supuesto no tienen al Señor en su corazón, aquellos que no se han arrepentido, van a creer en nosotros como verdaderos hijos de Dios solo cuando andemos en la verdad. ¿Y sabe quién es la verdad? La verdad es Jesús y su palabra. Es por esto que el Señor mismo, en Juan capítulo 8, hermanos, Juan capítulo 8, el versículo 31 y el versículo 32, el Señor declaró: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, hermanos, es el Señor. La verdad es su palabra. Y nosotros debemos vestirnos de su palabra, hablando siempre la verdad. Mire, hermanos, debo reconocer que a veces, como creyentes, estamos propensos a decir mentiras. Estamos propensos a engañar. Pero, hermanos, tratemos cada día de mostrarnos lo más sinceros y honestos posibles. Y no lo hagamos solo por quedar bien. Hagámoslo porque tenemos temor y porque Cristo, hermanos, es el que dirige nuestro barco. Cristo dirige el timón de nuestras vidas. Que Dios, hermanos, nos ayude. El verdadero creyente, entonces, al ceñirse los lomos con la verdad, está comprometido a hablar solo la verdad que está en su palabra. Y quiero preguntarle, ¿usted cómo anda? ¿Anda en la verdad o es un mentiroso o una mentirosa? Un creyente que anda en mentiras será un creyente que no vive en comunión con el Señor. Y quiero subrayar eso. Un creyente que no vive en comunión, que anda en mentiras, será un creyente que no vive en comunión con Jesús. Muy bien, hermanos, esta es la primera parte de la armadura. Ceñidos vuestros lomos de la verdad. Vamos a mirar la segunda parte. Vestíos con la coraza de justicia. Vestíos con la coraza de justicia. Efesios capítulo 6, versículo 14, pero la parte C dice: y vestidos con la coraza de justicia. Les recuerdo que estamos leyendo la versión Reina Valera de 1960, ya que es una versión muy fiel, hermanos. Entonces, si usted no tiene, le invito a que se compre o a que adquiera o que descargue esta versión para que sea más clara para usted. La palabra en griego para coraza de justicia es toras. Toras. Esta palabra nos habla de la cota. Y la cota era lo que protegía al soldado en ambos lados, desde el cuello hasta la cintura. La coraza protegía los órganos vitales, entre estos el corazón. Ahora, hermanos, metafóricamente hablando, al yo tener la coraza de justicia, me revisto precisamente de justicia. Y la justicia es uno de los requerimientos más importantes para el creyente. ¿Por qué, hermanos? Porque la justicia es un símbolo de santidad. La justicia es un símbolo de vida. La justicia es un símbolo de rectitud. Es por esto que la coraza de justicia cubre el corazón. Y cuando usted, hermano, va a la Biblia, pues en Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Por eso es necesario vivir en la justicia del Señor, la justicia la cual
Cristo nos dio a través de su muerte. Recuerde que la justicia es uno de los atributos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. La justicia también es una característica de Dios, la cual nosotros como creyentes debemos poseer. Ahora, hermanos, la justicia aquí se une con la verdad, como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para que él no hay acepción de personas. Allí vemos justicia, hermanos. Allí vemos esa justicia para con los siervos. La justicia al obrar la verdad, al hablar de Cristo. Cuando yo ando en la justicia, yo obro conforme a esa justicia, pero no a cualquier justicia, sino a la justicia de hablar de Cristo. En Primera de Juan, hermanos, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, mire lo que las cartas juaninas nos enseñan. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo, hablando del Señor. Hermanos queridos, la justicia de Cristo es obrada, la justicia de Cristo es obrada en nosotros por el Espíritu Santo. Es necesario que cada día nos vistamos entonces de la cota de justicia, para que Satanás no pueda tocar nuestros órganos importantes, entre los cuales dije que está el corazón. Y además de esto, hermanos, entender que debemos actuar siempre en la legalidad, en la justicia de Cristo, la cual debe estar obrando diariamente en nosotros a través del Espíritu Santo en fe y en amor, pero también, como ya lo dije, en santidad y en rectitud. Y quiero hacer una pregunta. ¿Sabe usted cómo se nota la justicia? Pues mire lo que dice Primera de Juan 3, 14 y 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 1, hablando de la preeminencia del amor, Pablo escribió: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hermanos, necesitamos revestirnos de la cota de justicia y ser justos en todas las cosas, como el Señor fue justo con nosotros. Vivir en santidad, en rectitud, hermanos. Y por supuesto, hermanos, esta justicia habla de amor y de perdón hacia nuestros hermanos. No es posible, hermanos, que nosotros, diciendo que somos justos, odiemos a otros hermanos, o sabiendo que un hermano tiene una necesidad o que tiene un problema, no acudamos al servicio. Muy bien, hermanos, hemos visto entonces, dentro de la armadura del creyente, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Y finalmente, hermanos, vamos a ver el tercer punto: calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En Efesios 6, versículo 15 dice:
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esta palabra se traduce del griego como habiéndoos calzado los pies, así como suena, habiéndoos calzado los pies. Esto se refiere específicamente a las sandalias o calzado militar usado en aquel entonces. Para un soldado era de suma importancia su calzado. Mire, no era vanidad, pero para un soldado que iba a la guerra, su calzado era muy importante. Y la pregunta es ¿por qué? Porque éste hacía más firme su marcha. Recuerde que un soldado iba marchando y para crear temor hacia su enemigo, ellos marchaban de tal forma que el suelo vibrara, sonara, y para ellos era importante sus sandalias, su calzado. Ahora, hermanos, esto tiene una connotación espiritual. ¿Y qué significa? Significa que debemos estar preparados con firmeza para anunciar el evangelio de la paz. Debemos estar preparados con firmeza para anunciar el evangelio de la paz. Pero no solamente para anunciar, sino para predicar el evangelio sin temor, hermanos. Sin temor a qué? Sin temor a que nos rechacen, sin temor a que se burlen de nosotros, sin temor a que la gente nos diga evangélicos, sin temor a que la gente hable de nosotros, hermanos. Ahora, ¿qué es el evangelio de la paz? El evangelio de la paz es el evangelio de la gracia. Es la buena noticia de que por medio de Cristo, los creyentes estamos en paz con Dios y Él está de nuestro lado. Él es la confianza que permite al creyente mantenerse firme al saber que estamos en paz con Dios. Dios es nuestra fortaleza. No podemos olvidar jamás que usted y yo éramos enemigos públicos de Dios por nuestros pecados, por nuestros delitos. Pero como lo dice Tito, capítulo 1, del versículo 4 hasta el versículo 7, pero específicamente el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia, sino que nos salvó por gracia, cuando Él nos vio a nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Él, hermano, nos salvó. Él, hablando de Cristo, se puso entre Dios y nosotros, muriendo así en la cruz, tapando o cubriendo, hermano, o satisfaciendo nuestro pecado para cubrir la ira que Dios tenía en contra de nosotros. Y después, hermano, presentarnos ante el trono de la gracia justos delante de Dios. Oh, hermano, el evangelio de la paz hace esto. Cuando a nosotros se nos predicó el verdadero evangelio, se cayó algo de nuestros ojos, se cayó ese velo, por lo menos en aquellos que hoy en día creemos en el Señor, podemos decir que hoy en día andamos, y discúlpeme la redundancia, en paz con Cristo. ¿Qué significa calzar los pies con el apresto del evangelio? Es estar preparados o estar dispuestos a sufrir todo lo que Dios disponga para llevar el evangelio de la gracia. Hermanos, los verdaderos creyentes estamos dispuestos a morir si es necesario por el Señor. Tendremos enfermedades, tendremos luchas, aún con nuestros familiares. Muchos no nos querrán, muchos nos odiarán, pero esto, hermanos, habla bien. Y habla bien, hermanos, en el sentido de que cuando nosotros nos despojamos de nuestros pecados en Cristo y cuando decimos, Señor, heme aquí, esto es lo que va a pasar, hermanos. Estaremos preparados y dispuestos
para hacer sufrir todo lo que Dios disponga solamente por causa del Evangelio. Amados hermanos, amada iglesia, es necesario que todo creyente nacido de nuevo entienda que su obligación es anunciar el Evangelio de Cristo, el cual traerá reconciliación y paz con Dios. Pero cuando lo hagamos, debemos exponerlo de una manera sana, para que cuando las personas escuchen la palabra puedan ser llevadas a un verdadero arrepentimiento genuino y no a una falsa conversión. ¿Cuántos que piensan ser creyentes están en iglesias, pero todavía están luchando con el adulterio, la pornografía, con la fornicación? ¿Cuántos hermanos están luchando con pecados que son pecaminosos, hermanos? Así, literalmente pecaminosos. Oh, hermanos, que Dios nos ayude y que Dios nos permita vivir conforme y predicar su evangelio verdadero. Hermanos, 3 aplicaciones para finalizar y orar. En primer lugar, Dios, a través de su preciosa palabra, nos insta, nos llama a revestirnos de su armadura, la cual nos permitirá como soldados ganar la batalla. Segundo, nuestro plan de guerra, como lo dije ayer, no es de sabiduría humana o no proviene, sino de sometimiento continuo a las Sagradas Escrituras. Y número 3, hermanos, recuerde, debemos ceñir nuestros lomos con la armadura, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado y buen Dios, queremos en esta mañana agradecerte una vez más por darnos este tiempo, Señor, por regalarnos unos minutos de vida y poder ir a tu palabra y enseñarla, Señor. Oh, mi Dios, no seremos los mayores expositores en el mundo. Posiblemente nadie nos conocerá y realmente esto no es importante. Lo más importante, Señor, es llevar tu palabra de una manera limpia, de una manera sensata, de una manera pública, que podamos ser revisados, que podamos ser evaluados por otros. No tenemos miedo a eso, Señor. Ayúdanos, Señor de la gloria, a que muchos hermanos se levanten de madrugada a orar. Que no nos volvamos, Señor, tan hipercríticos, que no pensemos, amado Dios, en solamente escuchar a un predicador y evaluarlo, o mirar cuando se equivoca, cuando no lo hace, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer en primer lugar que éramos tus enemigos, pero que gracias a la obra del Señor fuimos salvados. También te pido que ayudes a mis hermanos, que les guíes a la verdad del Evangelio, que les inste cada día, Señor, a buscarte más, que cuando ellos hablen de ti, Señor, sus testimonios sean claros, pero que cuando abramos nuestros labios podamos predicar el Evangelio del arrepentimiento solo en Cristo, Señor. Oh, mi Dios, cuán bueno eres tú, cuán justo y cuán fiel, Señor. Oh, mi Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Rogamos en esta mañana por nuestros familiares. Y esta será de una manera muy breve la oración. Oramos por aquellos que no te conocen, por nuestros padres, por nuestros suegros, por nuestros hijos e hijas, hermanos, sobrinos, primos, tíos. Oramos por nuestros hermanos o familiares lejanos. Oramos por nuestros vecinos. Oramos por aquellos, Señor, que no conocen a Cristo, para que permitas que ellos te conozcan. Señor, permítenos ser esa primera semilla que un día, Señor, cuando tú nos lleves a tu gloria, la gente pueda reconocer, Señor, que en nosotros, Padre, hubo el deseo de compartir de Cristo todo el tiempo, Señor, que nos mantuvimos firmes, que nos mantuvimos en la legalidad del Evangelio. Permite, Señor, que otros puedan conocerte
por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra palabra. Y cuando decimos nuestra palabra es la evidencia del Evangelio en nuestras vidas. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por los hermanos que hoy están conectados. Oro por ellos, bendícelos. Señor, ayúdales. Guía a mis hermanos amados, a mis hermanos preciosos. Guíalos, Señor, por favor, que los que en esta mañana escuchan puedan compartir, Padre, tu palabra de una manera maravillosa. Oh, mi Dios, cuán maravillosa y cuán gloriosa es tu gracia. Que todos, Señor, que todo el mundo lo escuche, Padre. Gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, mire, no me cansaré de decirlo. Qué maravilloso, qué glorioso es levantarse uno en la mañana a buscar al Señor. Por favor, invite a otras personas. Si así usted lo quiere hacer, invítelos para que juntos nos unamos y oremos al Señor, para que proclamemos juntos las maravillas de nuestro Señor. Hemos decidido aquí en la iglesia local, sin importar, por supuesto, cuántos se conecten, porque la idea, hermanos, no es hacernos famosos. Dios nos guarde de esto, hermanos, de estas pretensiones. No, junto con nuestro querido y amado hermano Steven Aponte, hemos decidido predicar en las mañanas la palabra del Señor. Yo lo hago una semana. Mi hermano querido vendrá, Dios mediante, el día lunes. También hablará de la palabra. Y así, hermanos, estaremos avanzando diariamente en estas enseñanzas que nos llevan a exaltar a Cristo. Hermanos amados, oren por nosotros. Oren por nosotros para que Dios nos dé fuerzas cada día, para que podamos estudiar, para que podamos siempre traer una palabra que venga del corazón de Dios. No importa, vuelvo y repito, cuántos se conecten. Con que se conecte una sola persona, con eso nos bastará. Porque si podemos presentar a Dios una sola persona en la eternidad como salvado, gloria a Dios. Hermanos, no siendo más, les envío un abrazo. Que la gracia y la paz del Señor esté en ustedes, hermanos. Gracia y paz.